está todo ya, la tabla de conversión, etc. Me interesa que vayamos a la página. Por ejemplo, antes y después. ¿Cuál imagen ocurrió antes? ¿Cuál ocurrió después? No se ponga filosófico para estas preguntas. ¿Qué fue? ¿Y después? Ya, eso es una respuesta. Bueno, una pieza si no, es que supuestamente no es la gallina. Usted dice que antes y después. Absurdo. ¿Qué está pasando ahí que no es quizás lo correcto? Esa zapato no debería ir. ¿Qué están haciendo acá las figuras? Arriba, ¿qué está haciendo acá? Acá. Acá. Y acá. ¿Qué pasa si acá el niño dice jugando? Responde también, ¿ya? Tampoco hay que ser tan no, que está saliendo la prueba. Flexibilidad. ¿Qué dibujo es ese? ¿Qué es lo que es esta cosa? Una escoba. ¿Eso de acá? Acá. 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 Un niño de 5 años que en su vida ha visto un serrucho, ¿va a poder entender que es un serrucho? No, depende. Puede ser una sierra, depende. Una sierra, que donde comienza el sonido. Estos que son de imágenes quizás todavía tienen algo de validez, porque ustedes cuando lo vean va a salir que de las 6 tiene que tener un número para cumplir la normalidad, no todas. Entonces puede ser que un niño no conozca la tijera, que no conozca la escoba. Porque yo mismo familias que ya no utilizan la escoba, sino que está esa cosa que está ahí esperando. Entonces el pequeño nació con un escobillón, es un robot casi, lo van a mirar y creo que es también en el contexto, por eso hay que tratar de tener la mayor cantidad de posible. Acá, eso es lo que es. Merece una no. Ahí hay un problema de percepción que igual, una vela, si se la vela. ¿Y acá? Ya, chicos, ¿qué animal es ese? Un niño. ¿Acá? ¿Qué pasa si dice guau guau? O dice el nombre de un perro, te dice chocolate. Acá. La vez mañana. Acá. Es una mala técnica. Acá. Eso. ¿Y eso? Una gallina. Ven, entonces, imagínense con quienes son como maduros de 20 años y un poquito más, que generan un poquito de confusión, puede ser. ¿Ya? Quiero llegar a una que, bueno, después van a darse cuenta porque está esta figura acá. No voy a traer pero hay una muñeca que no nos va a dejar dormir por un par de días, ¿ya? Porque la imagen no es muy bonita. Pero si se fijan, es netamente
algo que usted va a poder empezar a revisar. ¿Ya? Si el test le indica una prueba, está detallado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Solamente después de que pequeño yo le aplico todo el test, empiezo a convertir estos puntajes. Los puntajes, como ustedes saben, cada que son un punto, entonces no tiene mayor ciencia de ir sumando lo que hace y lo que no hace. Por lo tanto, yo después voy a buscar estas tablas de conversión de puntajes según la edad. Están separadas cada 6 meses. Entonces, gran parte del dossier del test casi no son las pruebas, son de estas tablas. Porque va de 2 a 2,6, de 3,6 a 3,2 y así. Vamos viendo que va avanzando. Inclusive hay puntajes para el test total. Y después se van a dar cuenta que hay puntajes para cada uno de los tests. Por lo tanto, hay más tablas. Entonces, ¿qué tiene que fijarse usted antes de pasar a la conversión de puntaje? La edad del usuario. Entonces, primero, sacan la edad cronológica, no para hacer ya cálculos de dónde comienzo, no, porque si tú comienzas desde la primera actividad hasta la última, se hace todo, pero te va a servir esa edad para poder determinar qué edad tiene. ¿Sí? Si tiene de 2 años a 6 meses 0 días, hasta 2 años 6 meses 0 días, y así empieza a tener tablas según los rangos de edades que tú quieras ver. Insisto, para el test total, ahí tú vas a buscar el puntaje que tiene usando el pequeño y lo vamos a transformar en el puntaje T o puntaje TEPSI, que es el puntaje final. Para cada área hacemos lo mismo. Si se fijan acá, hay puntajes que van a ser acorde a las actividades que el pequeño hace. Y en base a eso, nuevamente, tengo que fijarme la edad. Coordinación, lenguaje, motricidad, para que lo solvamos. De un ejemplo. Tenemos un paciente que se evaluó el año 2020. En teoría debería tener aproximadamente ya una edad estandarizada de 3 años con 7 meses con 13 días. Si seguimos ese descanso, es bastante sencillo el cálculo. Como tiene 3 años, 7 meses con 13 días, yo aplico el TEPSI como parte de su test y veo qué es lo que hace. Ya, por ejemplo, en combinación. Esto de acá, lo han hecho. ¿Qué creen acá? Esto de acá, de los profes y a mí todavía me cuesta mirarlo. Son esas de lana que sacan, este pequeño, ¿qué es lo que hizo? Este fue su desempeño. Entonces, ¿cuántos puntos sacó? 14. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ya? Esos 14 puntos es lo que se denomina puntaje bruto. ¿Ya? Puntaje inicial o puntaje bruto. Esto ocurrió en el lenguaje. ¿Ven ahí algo que llame la atención? Los errores. Hay errores que acá aparecen que el pequeño quizás no ve, pero se fijan según estándares. Por ejemplo, acá, nombrar los animales: gato, perro, chancho, pato, gallina lo hizo, tortuga no, oveja no y paloma tampoco. Pero eran 2, 4, 6, 8 actividades o 8 animales, de los cuales sí reconoció la mayoría. Entonces el test que te dice tiene que reconocer al menos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Para que pueda considerarse correcto, ¿ya? No los 8. Y así vamos a tener bastantes detalles. Porque acá, conoce la utilidad de los objetos, ¿ya? La cuchara para comer, el lápiz para dibujar, el jabón para lavarse. No sabía lo que hace la escoba, no sabe tampoco lo que hace la tijera, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos 2. De estas 6 también hay un parámetro para que ustedes sepan cómo se tiene que hacer. ¿Sí? Nombre de los padres, Juan, Carmen, etc. Por eso es importante que ustedes chiquititos empecen los nombres y ahí vamos a tener el desempeño de todo lo demás. ¿Ya? Reconoce absurdos era lo de la lámina con la niña que estaba en un zapato. ¿Ya? Entonces yo voy sumando todos los puntos y en este caso el lenguaje tuvo 19. ¿Bien? Sigo avanzando, veo la parte de motricidad. Dejo escrito algún desempeño. Si aquí se separa un pie sin apoyo 10 segundos o más, y yo le puse que está malo, ¿por qué? Porque solamente se paró 8 segundos, 7 segundos, 4 segundos, no logró mantener la posición, se despide. ¿Por qué? Porque después te permite a ti tener ideas hacia dónde va a trabajar. 10 puntos de los dos. Si sumamos y vemos acá el puntaje total, vamos a observar que el puntaje según la edad, que cuántos años tenía, el año 7, entonces estamos hablando del año 6 hasta los 4 años. Esa tabla corresponde. Sumo 43 puntos. ¿Ya? Yo voy a la tabla del test total con 43 de edad.
pequeño en el área de coordinación tuvo 14. Por lo tanto, el puntaje T sería lo que ven ahí, 72. En el caso del lenguaje 55 y en el caso de motricidad 61. Profe, ¿cómo yo puedo categorizar eso? Tranquilo. ¿Ya? Si yo observo acá ahora esta tabla, porque esta tabla es parte del registro, voy viendo los resultados. ¿Cuánto fue el general? El general, el puntaje T fue de 63. ¿Sí? Vayan recordando eso. Y acá casi la mayoría de los puntajes son también altos. Me voy acá y aquí yo voy graduando. ¿En qué sentido? Les recomiendo que acá de 50 a 60 vaya a 51, 52, ya la línea. No lo hicieron por un tema de imprenta, pero sería ideal que esto fuera ahí marcado dígito por dígito. ¿Por qué? Porque después yo voy a marcar. Acá están los 63 que tuvo el pequeño, el puntaje que hay en el general, y ahí van a estar los resultados a nivel individual de cada área. Entonces, ¿cuándo se va a considerar que el pequeño tiene un puntaje o una categoría que no escapa de la normalidad? Es cuando el riesgo o retraso se den en estos valores. Entre 20 y 30, retraso, entre 30 y 40, riesgo. Sobre 40, estamos hablando de normalidad. Pero igual te va dando una indicación acá. ¿Cuál de las tres áreas hay que estimular más? O seguir estimulando. Las cuatro están, en este caso los cuatro resultados son normales. Pero te está indicando acá que a nivel del lenguaje hay que estimular. ¿Van a estimular la coordinación? Hay que seguir haciendo todo. ¿Ya? Pero le voy a dar énfasis a el lenguaje en este caso, porque el pequeño está normal, pero es el más cercano quizás a lo que se podría considerar riesgo en comparación a los demás. ¿Sí? Por lo tanto, así yo categorizo y así el papá ve cuáles serían los rendimientos de su pequeño. Acá lo hacemos de nuevo, mismo montaje, con la misma gráfica dentro de lo que se considera el perfil ahora con el formato más moderno. Y así, ¿ya? Entonces el papá sabe que está dentro de lo normal, porque acá vemos la normalidad. Inclusive vean acá cómo sacaron la campana de Gauss porque generaba mucha confusión. Pero bueno que usted conozca esto para que sepa de dónde salió esa campana. En teoría, acá no termina el test. Acá usted le dio ya información al papá, sabe las categorías, pero aparecen después observaciones que usted puede declarar si el pequeño está bien, normal, como todos los demás, está todo normal. Y quizá hay que poner observaciones, seguir estimulación en el nivel del lenguaje, favorecer el lenguaje, la motricidad, o sea, la idea es que casi siempre le damos énfasis en todo. Pero dedíquese más a la prueba del lenguaje. ¿Pero qué hago? Las mismas pruebas que aparecen en el test. No es para monotonizarlo, para hacer esto más monótono, sino que el pequeño sea como que lo está entrenando para que responda el test, y no, es actividades que usted puede hacer en base a las preguntas que aparecen en el test. Entonces ahí usted puede trabajar con eso. Entonces, si lo vemos, dice, el área de coordinación se encuentra a 22 puntos sobre el promedio. ¿Cuál es el promedio? 50%, por si acaso. El 50 es el punto medio. Esta es una interpretación quizás más hacia los datos. El lenguaje se encuentra 5 puntos sobre el promedio. ¿Y la motricidad cuántos puntos sobre el promedio tendría? Entonces tenemos nosotros otro dato. Estadística. Les va a servir mucho obtener datos. Pero, ¿con qué nos quedamos también? Con un análisis cualitativo. Lo que vimos recién se llama análisis cuantitativo, que tiene que ver con las cosas que el pequeño sí hizo en números: puntaje, conversión, datos. Pero este análisis cualitativo para mí es mucho más, por así decirlo, importante, porque te está indicando, como tú indicas cuáles son las actividades que sí hizo, cuáles no. Por ejemplo, el niño trasladaba un vaso de la mano, construyó un puente de 3 cubos con un molde. O sea, usted va agrupando todas las actividades que sí hizo para que la persona que lea el informe diga, oh, mira, logró hacer esto, construyó la torre, pero no dibuja muebles o más partes de una figura humana y no abordó. ¿Por qué colocó eso? Para poder entender cuáles son las actividades que quizás hay que empezar a entrenar. Pero ahí resumen todas las actividades. Todas las actividades hacen casi ahí en un párrafo. ¿Para qué? Para que la persona que lo lea, porque a veces quiere ser uno que lo va a estimular o va a poner no es el mismo que hizo la mano. Por lo tanto, no es lo mismo entregar solamente un dato, decirlo, está normal. Y está normal, está 11 puntos sobre lo que se considera normal. Genial.
este niño es espectacular, un niño índigo, no, porque le falta estas dos cosas. Ahora, entonces la familia tiene que hacer que ojalá empiece a trabajar más la coordinación dinámica manual, en este caso la motricidad más fina, y algo que sea un poquito más de conocimiento de la figura humana, que de conocimiento general tampoco es tan terrible, pero en la parte de coordinación sería eso lo demás. ¿Sí? Si se fijan, la estructura del análisis está hecho no pensando en lo que está tan mal, sino que parte primero con lo que puede hacer y después con lo que hay que mejorar. ¿Ya? Si fuera más catastrófico, por así decirlo, un poco más como queriendo alarmar o más alarmista este informe, coloca esto primero, es que el alumno no puede hacer esto, pero sí hizo esto. No. El perfil de cómo lo hago es siempre ver primero lo potencial o lo que hace y luego lo que tengo que mejorar. Inclusive eso, pero no dibuja, pero no logra dibujar y tratar de hacer esto un poquito más fácil de leer. El leer el lenguaje, para no detenerme tanto, tenía muchas cosas que se hacían, pero había muchas cosas que no hacían. Bueno, entonces ya ahí voy a colocar cuáles son las que no maneja bastante bien. Si se fijan, no razona por analogía opuesta, no comprende preposiciones, no reconoce absurdos. Este informe estaba hecho para el papá. Es para un especialista. ¿Hay que entender bien el papá? Lo más seguro, el fondo que no. Para que el que conozca se te diga, mira, te falta esto. Enfoquémonos en eso y también trabajemos lo que está anterior para que empiece a dominar, ojalá todo lo que debería esperarse. Pero eso tiene que ir como un informe con el texto. Sí. Va la parte cuantitativa y la parte de atrás la cualitativa. Al papá se le entrega el desarrollo y se le da la recomendación en la primera hoja, que es lo que hay que hacer en general. Y si hay una derivación, se le explica que van a ir a tal lugar para poder mejorar estos aspectos. Y la motricidad pasa lo mismo. Tiene una buena motricidad, pero faltan ahí distintos aspectos. Dice, pero no camina hacia atrás tocando punta y talón y no se para un pie por más de 10 segundos. Estamos hablando de un niño de 5 años, de 3 años, que es chiquitito. Yo si lo hago hacer eso, la prueba tarde modificada, ya me falta alguno que se me queda. Entonces está dentro de lo que quizás podemos empezar a mejorar. Y así, chicos, hacemos las conclusiones. Estas conclusiones para saber cómo está el pequeño informe general. Dice, desarrollo psicomotor normal homogéneo. Normal, esa palabra se coloca porque técnicamente está dentro de lo normal establecido. Homogéneo, ¿por qué? Porque todos tuvieron un rendimiento dentro de la normalidad. Si fuera disomogéneo, tendríamos una diferencia entre la coordinación, lenguaje y quizás la motricidad, que uno está mal y el otro está bien. Pero para darle quizás un valor. Y se anotan los porcentajes de los promedios para que sepa más o menos cuáles son las diferencias que pueden ahí encontrarse uno respecto a otro. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chicos? Esto, ojalá salga todo bien y lo van a aplicar un pequeño en ese rango de 2 a 5 años. ¿Qué les pido desde ahora ya? Como les pedí el LP, saquen el texto. Les voy a mandar esta hoja para que vean cuáles son las actividades. Vayan preparando un grupo de trabajo según taller para que puedan ustedes si saben bien. ¿De cuánto? De 4 a 5 hasta el momento, porque va a depender de la capacidad formadora que tengan. Pero ya empiezan a formar los grupos cuando